Hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Un saludo muy especial a ustedes que nos siguen en las diferentes plataformas y eh, emisoras. La Voz de María, un saludo a todos ustedes. Televida y MRC Promesa. Dios les bendiga y gracias de corazón, gracias por estar ahí con nosotros en el programa La Vida en Cristo. Y vamos a comenzar hoy en oración este programa que se llama Las Estrategias del Diablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, en estos tiempos cuaresmales vamos a meditar sobre las estrategias que usa el demonio para tentarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque no es solamente que el demonio tienta, sino que el demonio tienta con astucia, con sabiduría, con inteligencia. Por eso vemos nosotros que el demonio se encarna en el animal más astuto que Dios había creado, que era la serpiente. Y entonces, el demonio de alguna manera crea lo que se llama un lavado de cerebro. Un lavado de cerebro. ¿Qué es un lavado de cerebro? Hacernos creer a nosotros que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. El demonio le hizo creer a nuestros primeros padres que Dios lo había engañado, Dios era el mentiroso. No, eso no es así como Dios le dijo. Eso de que de prohibir el pecado, ahí no, el pecado es muy bueno. Y le dice el demonio, miren, es que ustedes, Dios sabe que ustedes a través del pecado, ustedes van a llegar a ser como dioses. Ustedes van a ser grandes, muy grandes, mis hijos. Ay, sí, ustedes van a ser grandes. Y dice entonces, que a partir de ahí, de esa conversacioncita, ¿verdad? La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Dios es un mentiroso y se van ustedes a llevar de Dios, ¿verdad? Ustedes tienen que gozar la vida, mis hijos. Es que Dios sabe muy bien que el día en que lo coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como dioses. Y ustedes serán como Dios, ustedes van a ser muy grandes. Entonces, a través de esa pequeña conversación parece que como que el diablo hipnotizó a Eva. La hipnotizó, le lavó el cerebro, ¿verdad? Le lavó el cerebro. Y dice el capítulo 3, versículo 6, a la mujer, después de esta conversacioncita, después de esto, a la mujer le gustó el árbol. Es decir, el pecado había estado ahí, pero lo que Dios había prohibido, simbolizado en el árbol del bien y del mal, y Eva no le ponía asunto a eso, estaba ahí y no le había llamado hasta ese momento la atención a Eva, pero a partir de la conversacióncita el demonio le lavó el cerebro. Y entonces a la mujer, después de esto, le gustó el árbol y vio que el árbol le atraía la vista y que era excelente para alcanzar conocimiento, ¿verdad? Lo vio apetitoso, deseable, lo vio gustoso, ¿verdad? Le llamó la atención. Después que el demonio le habló, el demonio le lavó el cerebro a Eva y entonces vino la caída, ¿verdad? Y entonces ya después que cayeron es que se dieron cuenta y ay, si hubiésemos sabido, ay, cómo hemos caído en esto, ay, cómo hemos desobedecido a Dios. Pero ya estaban intoxicados, ya estaban envenenados por el pecado y lo que lograron a través del pecado fue la muerte. Cuando ellos vinieron a abrir los ojos, cuando se dieron cuenta, cuando vinieron a despertar, cuando se dieron cuenta que el diablo lo había engañado, ya era demasiado tarde. Entonces, por ahí comienzan las tentaciones, ¿verdad? Que es una enseñanza para nosotros cómo el pecado te entra por los oídos, te entra por los ojos. Es decir, primeramente en los oídos.
escuchar a quien no debemos. A veces nosotros escuchamos y nos ponemos a oír todas las cosas, vida y por haber, canciones deshonestas, cosas que tienen letras obscenas, vemos películas y vemos novelas y vemos en internet y en televisión cosas indecorosas y el cerebro entonces empieza a asumir esas cosas y entonces caemos en lo que se llama el lavado del cerebro hasta que llegamos a creer que lo bueno es malo, ¿verdad? Que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. De tal manera que por ahí siguen las tentaciones. El demonio, ¿qué tentación? Por ejemplo, algunos elementos que hemos mencionado otras veces, ¿con qué tentó el demonio al primer rey de Israel? Lo tentó con el poder, ¿verdad? Era un muchacho bueno y humilde, pero llegó al poder, se le subió en los humos a la cabeza y de ahí viene consultar brujo y curioso, de ahí viene el celo y la envidia contra David, incluso querer matar a David, ya no obedecía a Dios y se volvió nada el poder. Dios le puso el poder así como y lo tentó cuando ya era rey y terminó muy mal, ¿verdad? Terminó muy mal. El poder se le subió a la cabeza y eso le lavó el cerebro, ¿verdad? Yo soy grande y poderoso y ya él creía que él era Dios y terminó mal, terminó mal. El rey Saúl, vemos nosotros como Dios también tentó a David, ¿verdad? David, el rey más grande de Israel, hasta él fue tentado. ¿Cómo fue tentado? Ahí viendo, escudriñando. En David se da alguna cosa y es el ocio. El ocio es la madre de todos los vicios. Los papás, la mamá y el papá de todos los vicios es el ocio. Todo el mundo está trabajando y este está en la guerra y el otro está haciendo eso y David no está haciendo nada. Y se pone a curiosear y a ver todo lo que hay y allá vio una mujercita bañándose con poquita ropa y eso le dañó el juicio, le dañó el cerebro. Perdió el juicio, se apasionó, le dio rienda a sus bajas pasiones, pero un pecado que comienza por la vista, ¿verdad? Primeramente el ocio, no hacer nada, como no está haciendo nada, está curioseando a ver todas las cosas, vida y por haber. Allá vio la mujer de Urías, Jezabel, y entonces ya conocemos la historia, se acuesta con ella, la mujer queda embarazada, para tapar su pecado manda a matar a Urías, hasta que el profeta le hace descubrir su pecado, ¿verdad? Y gracias a Dios que David se levantó, pero vemos nosotros también cómo fue las tentaciones que el demonio muy astutamente le puso a Salomón, hijo de David, que mientras fue joven, Salomón se portó de mil maravillas, pidió sabiduría, le hizo un templo a Dios, lo vemos como sacerdote consagrando el templo a Dios, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, orientando y enseñando al pueblo de Israel la grandeza de Dios, ¿verdad? Alabamos y bendeciendo a Dios. Y parece que dice la palabra de Dios que de viejo el pobre se trastornó, parece que descuidó su relación con Dios, su vida de fe, su vida del templo, las oraciones, su vida religiosa, su vida espiritual, y de viejo, bueno, pues Salomón también fue tentado con las pasiones, ¿verdad? Las bajas pasiones, y Salomón que llegó a tener más de 1000 mujeres, más de 700 esposas, más de 300 concubinas. Su amante terminó muy mal, ¿verdad? Las pasiones fueron como el gancho, ¿verdad? Las mujeres, ¿verdad? Las pasiones desordenadas. Y Salomón se puso el pobre, como decíamos el otro día, que no podía ver escoba con falda. El pobre se fue a pique. Pero vemos también la tentación que Dios, por ejemplo, le puso a los discípulos, ¿verdad? Los discípulos fueron tentados durante incluso su estadía con Jesús. La vez que Santiago y Juan, Señor, mira, nosotros queremos los primeros puestos cuando tú llegues a tu reino. Los discípulos están pensando en un modo político de que Jesús iba a ser rey. Entonces, dos de ellos se adelantan. Ay, Señor, nosotros queremos ser los primeros, queremos estar junto a ti, queremos ser comandante en jefe, queremos los primeros puestos. Y tú, Señor, danos los primeros puestos nosotros. La gente buscando los primeros puestos en política, a nivel social, ser grande, ser reconocido, estar en las primeras planas, estar en la pantalla de televisión,
que la gente lo reconozca y cuantas cosas, que la gente le dé, por ejemplo, placa de reconocimiento, es algo que se busca mucho hoy, y entonces el pobre, los discípulos ahí mismo se vinieron a pique, los discípulos fracasaron. Bien, hermanas y hermanos, estamos hablando de cómo el demonio tienta y tienta con estrategia, con sabiduría, ¿verdad? Tentó a nuestros primeros padres, le lavó el cerebro, haciéndole creer que lo malo era bueno y lo bueno era malo, de tal manera que lo que nuestros primeros padres habían visto como mal, el pecado, después de hablar con el demonio lo veían buenísimo, apetitoso, deseable. Después el demonio sigue tentando a los grandes hombres incluso de la Biblia. El primer rey de Israel, Saúl, fue tentado con el poder. Desde que se vio Saúl en el poder, se olvidó de Dios, se le subió los humos a la cabeza y terminó muy mal. Así tentó también a David, aunque David se arrepintió, pero David también fue tentado. El ocio, David sin hacer nada, se pone a ver y escudriñar todo lo que hay a su alrededor, y allí descubre, y allí vio una mujer con poquita ropa bañándose, y ese fue el principio, ¿verdad? Ponerse a ver lo que no debía ver. Después recordemos nosotros los discípulos que fueron tentados con el ansia del poder. Santiago y Juan, estando con Jesús, se pensaron que Jesucristo iba a ser como un rey político y le pidieron a Jesús los primeros puestos, y eso desató una pelea entre los discípulos. Y entonces ahí se van a fajar a los puños y se metió Jesús. No, mis hijos, no peleen. Ay, no. Miren, la gente en este mundo por puesto, por dinero, por esto, por lo otro, pelea y se dan golpes y se vuelven enemigos y eso. Pero no así entre ustedes. Y ahí no, mis hijos. Ustedes, la gente de Dios, debe tener otra perspectiva, otro modo de ver las cosas. Judas también fue tentado. Judas terminó muy mal con el amor al dinero. El demonio le lavó el cerebro también a Judas, haciéndole creer que el dinero era más que Dios, más importante que Dios, de tal manera que Judas vendió a Dios. Judas vendió la salvación. Judas vendió a Jesús, lo cambió por dinero, ¿verdad? En un momento, ¿verdad? Aunque después reacciona cuando ve la realidad, pero estuvo como adormilado. Por eso dice Jesús a Pedro en el Monte de los Olivos, después de la última cena: oren y hagan sacrificio para no caer en tentación. Oren, recen para no caer en tentación, porque el demonio en cualquier momento que te descuide, ahí viene y se mete y nos hace hacer a nosotros cosas que son horribles y destruyen nuestras vidas. Pensemos nosotros, gente que están en las cárceles, que han matado en un momento determinado, ofuscado, una reacción negativa, y se le metió eso: yo te quiero matar, entonces matan, y hay gente que hasta han picoteado a otra gente, ¿verdad? En un momento. Y ya yo entiendo que cuando están en la cárcel, cuando están en frío, entonces la mano en la cabeza: ay, si yo hubiera sabido, ¿verdad? El demonio vive tentando, y el demonio sigue tentando. Incluso uno puede pensar: ay, no, yo di que caer eso, yo soy muy inteligente, y yo te voy a hacer una pregunta: ¿eres tú o yo más inteligente que el rey Salomón, que recibió de Dios la sabiduría, que la gente lo alababa, que la gente lo bendecía, que la reina del sur, la reina de Saba, lo que es Etiopía hoy en África, esa reina viene donde el rey Salomón, y se admira, una reina admirable de la sabiduría, de la inteligencia de ese hombre que recibió esa sabiduría de Dios y construyó ese gran templo y construyó grandes palacios y organizó todo de manera perfecta, cosa que la reina no había nunca visto. Es decir, nos habla y destaca la Biblia que la sabiduría de Salomón a nivel humano, esa sabiduría que le dio Dios, fue una sabiduría extraordinaria. Y siendo así tan inteligente y sabio, ¿en qué cayó y en qué terminó Salomón? ¿Verdad? Ahí, pobre, embobado
más de 1000 mujeres con poquita ropa, bailándole y moviéndose y cuantas cosas, y quizás le daban una copa de vino, una copa de ron a este hombre, y una copa de tequila, y ahí mismo el pobre hizo todo lo contrario de lo que Dios le había indicado. Y todo lo contrario a lo que Dios, a lo que había vivido en la juventud, De tal manera que Salomón también nos enseña a nosotros una cosa: nunca, oigan bien, es demasiada edad. Nunca una gente demasiado maduro. Ay, no, es que yo tengo tantos años y ya yo he vivido tanto y ya yo no voy a caer. Salomón era viejo. Salomón que vio a Dios, que recibió la sabiduría de Dios, que recibió las alabanzas divinas. Salomón que construyó templos. Salomón que un sacerdote en el templo. Salomón era sacerdote. Vemos nosotros a Salomón como sacerdote consagrando el templo que le había construido a Dios. De tal manera que ni eso, no es que yo soy grande. Pensemos nosotros, ay, no es que yo soy grande, es que yo soy muy fuerte. Grande y fuerte. Piensa tú en Sansón. Tú lo quieres más grande que Sansón. Tú lo quieres más fuerte que Sansón, que con una quija de un burro derribó y destrozó ahí el ejército filisteo, ¿verdad? Y lo acabó. De tal manera que Sansón era un gigantón, ¿verdad? Él solo enfrentado a un ejército enorme y con una queja de un burro lo barrió a todo. Y Salomón era admirado porque por su grandeza, por su tamaño enorme y Salomón era admirado por su fuerza, una fuerza descomunal, una fuerza que nunca nadie había visto. Y entonces uno se imagina la escena que hasta en las películas y en programas también, ese gigantón, ¿verdad? Ahí, una cosa extraordinaria, nadie lo puede vencer. Y viene una mujercita, ¿verdad? Dalila, y empieza a pasarle la mano por la cabeza. Ay, Sansón, tú sí eres lindo, Sansón, tú sí eres fuerte, Sansón. Y ahí está Salomón hecho una cosa y una otra. Se volvió a Sansón una gelatina. Y la mujercita, ¿verdad? Engañándolo y manoseándolo. Y Sansón, dime, Sansón, ¿dónde está el secreto de tu fuerza? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que tú, con una quija de un burro, acabaste con un ejército entero? Ay, Salomón, tú sí eres lindo, tú sí eres hermoso, tú sí eres bello. Y con esa ternura y con esa manoseadera de Dalila, pues el pobre Sansón se volvió nada. El pobre Sansón se volvió nada, ¿verdad? Y entonces ahí se acabó la grandeza, ahí se acabó la fuerza. Entonces, uno pensar, no, ay, no, es que yo soy demasiado fuerte. Piensa en Sansón. O tú puedes pensar, yo no voy a caer porque yo sí estoy cerca de Jesús. Yo sí estoy cerca de Jesús. Tú estás cerca de Jesús. ¿Quién está más cerca de Jesús? ¿Nosotros o Judas Iscariote? Más cerca de Judas, no, Judas estaba ahí con Jesús, comiendo con Jesús. Incluso dice la palabra de Dios, hasta que untaban en el mismo plato. Parece que estaban comiendo pan con mantequilla. Y entonces estaban ahí comiendo en el mismo plato. Y ese, como decía Jesús, ese que comía conmigo me traicionó. Es decir, tú estar cerca de Jesús, ay, que yo estoy cerca de Jesús y yo voy al sagrario y cuántas cosas. No nos hagamos ilusiones. Es decir, de uno creer que porque uno está cerca de Jesús, uno no puede caer, uno no puede fallar. Piensa tú, Judas Iscariote, que le ofrecían un dinerito ahí y el corazón se volvió nada ahí, ¿verdad? Cuando vio dinero, los ojos se le volvieron como dos huevos fritos, como dicen en Santo Domingo, y ahí mismo el pobre Judas, con la tentación del dinero, se fue a pique y vendió a Jesús. Entonces, también Pedro es de la gente bocona. Hay gente que hablamos mucho, no, porque yo esto, yo lo otro. Eso corrió el peligro, ¿verdad? Se le fue de la mano
a Pedro hablar de mucho. Mira Jesús, yo Jesús, mira, a ti no te va a pasar nada. No te va a pasar nada porque yo estoy aquí contigo y yo te defenderé y yo, mire Jesús, olvídate Jesús que yo esto, yo otro. El que dice yo, oigan bien, el que dice yo, y de eso habla el libro de Tomás de Kempis, La imitación de Cristo. No hable de yo, pon el yo a un lado. Ustedes no ven como la Virgen María, aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Ya la Virgen tiró el yo a un lado. Y Pedro pecó de eso. ¿De qué pecó Pedro? De ser muy bocón, de hablar demasiado, ¿verdad? Pedro, mira, digo Jesús, a ti no te va a pasar nada porque yo estoy aquí. Y yo te voy a defender y yo no sé qué cosa. Y cuando vino la verdad, ¿verdad? Cuando vino la verdad, y están Jesús azotándolo allá en la casa de Pilato, y está Jesús ahí medio tratando de pasar desapercibido y escondido, le dice, mira, pero tú eres uno de ellos. Dice, ¿quién? Yo. Ese yo no lo he visto nunca, nunca yo he visto a ese hombre. ¿Cómo tú me levantes esa calumnia a mí? Oigan, yo no he visto a ese hombre, oigan. Pedro un momento antes, Pedro estaba le diciendo a Jesús, mira, yo estoy aquí, a ti no te va a pasar nada. Ahora, ¿cuál fue el pecado? ¿Por qué Pedro? Ahí hay que tener en cuenta una cosa. Pedro que dijo yo esto y yo lo otro y después se vuelve una gelatina, después fracasó negando a Jesús 3 veces. ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces despierta Jesús a Pedro? ¿Cuántas veces se pone Pedro a dormir? Jesús le está diciendo, Pedro, mira, hay que orar, mantente en vela, ora un poquito conmigo para que no caiga en tentación. Pero Jesús se dejó llevar, ¿verdad? El que se deja llevar, no que yo quiero, no que yo quiero, no quiero. Pero en ese momento, Pedro, en lugar de orar, se puso a dormir. Y 3 veces se durmió y 3 veces negó a Jesús. 3 veces Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Ese que se había llenado la boca diciendo, mira, a ti no te va a pasar nada porque yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Después se volvió nada. De tal manera que a veces hasta uno pensar, no, es que la formación mía, pensemos esto lo que voy a decir. A veces nosotros pensamos hasta en la formación. No, es que yo soy muy bien formado y yo estudié teología, o yo fui a Roma y estudié, o yo he leído muchos libros. Y yo le pregunto a ustedes, ¿de quién habían recibido la formación nuestros primeros padres, Adán y Eva? ¿Quién educó a nuestros primeros padres? ¿Quién le habló directamente a nuestros primeros padres? Le habló Dios. Le habló Dios. Dios educó a nuestros primeros padres. Fue Dios que lo educó, que lo sentó y le dije, miren mis hijos, esto y esto. La cátedra que recibieron ellos, la formación, fue el mismo Dios que le habló a nuestros primeros padres. Y siendo así, siendo Dios que lo educó a ellos, después ellos fracasaron, después cayeron, los primeros que cayeron. Es decir, para uno no llenarse la boca, es que yo tengo mucha formación, es que yo he leído buenos libros, es que yo soy teólogo, es que yo estudié en tal parte, es que yo tengo tanto tiempo en la iglesia, Pues déjenme decirle a ustedes que dice la palabra de Dios que los que educaron a nuestros primeros padres, quien educó a nuestros primeros padres fue Adán y Eva. Fue Adán y Eva. Fue Dios quien educó a nuestros primeros padres. ¿Qué quiere decir eso? Que uno llenarse la boca, uno decir, yo soy muy inteligente y sabio era el rey Salomón. Que yo soy una persona que estoy al lado de Jesús. Bueno, más cerca que Jesús que Judas Iscariote, que se dejó engañar. A veces pensamos que, no, es que a mí me llamó Dios. Fue Dios que me llamó a mí, por eso yo no voy a caer. ¿Y quién fue que llamó? ¿Quién fue que llamó a Pedro? ¿Quién fue que le llamó y le dijo, Pedro, ven y sígueme? Fue el mismo Dios.
Fue el mismo Dios. Entonces, ¿quién era grande? No, que yo soy grande. Grande era Sansón. Grande era Sansón y también cayó. De tal manera, hermanas y hermanos, que miremos nosotros cómo el demonio tienta a toda persona, incluso, oigan bien, ¿a quién se atrevió a tentar el demonio? El demonio llega a tentar al mismo Jesucristo. Hasta el mismo Jesucristo fue tentado, por el mismo Dios. Por el mismo demonio, ¿verdad? El mismo Jesucristo. Es decir, Jesucristo para tentar no respeta condición social, ¿verdad? Los reyes lo tentó. Tentó a Saúl y cayó. Tentó a David y cayó. Tentó a Salomón y cayó. Jesucristo, el demonio no le importa que tú estés cerca de Jesús. Cerca estuvo Pedro y lo negó 3 veces. Cerca estuvo Judas y también lo cambió por dinero. También lo cambió por dinero. Y si nosotros vemos en la Biblia, tanta gente, ¿verdad? Incluso cuando uno ve al mismo Jesucristo siendo tentado. Es decir, el diablo tienta al mismo Dios. El diablo tienta al mismo Dios. Y miremos nosotros las tentaciones en Jesús. Primeramente, en la tentación del poder. Jesús, como tú eres Dios, convierte la piedra en pan. Y tú convirtiendo la piedra en pan, ay, la gente te va a admirar. Tú vas a tener multitudes delante de ti y te van a aplaudir. Y esa gente te van a sacar por los teléfonos, ¿verdad? Y por las redes sociales, tú te vas a ser el hombre más popular que hay. Tú vas a tener millones y millones de views y de seguidores. A ti incluso te van a dar más reconocimiento y más placa de reconocimiento que Gómez Díaz, ¿verdad? Yo no sé si hay otro en República Dominicana, ¿verdad? A ti te van a dar más reconocimiento. Es decir, cuando tú conviertas la piedra en pan, mijo, pero a ti te van a hacer presidente de 300 países porque todo el mundo va a querer que tú seas presidente para que tú le des pan y cuantas cosas. Es decir, pon en ejecución los poderes que tú tienes, ¿verdad? Es decir, por ese lado, el demonio tienta al mismo Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo en ese momento le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Jesucristo salió victorioso en esa tentación, pero el demonio no tienta una sola vez. Oigan bien, el demonio no tienta una sola vez, sino que al mismo Jesús, ¿cuántas veces lo tienta? Ahí en ese momento, lo tienta 3 veces. La segunda tentación, la tentación del dinero. Dice, mira Jesús, tú ves todo eso que se ve desde aquí. Mira, desde aquí hasta donde alcanza a ver la vista. A todos los lados. Todo eso es tuyo. Yo te lo voy a dar a ti. ¿Y tú sabes qué va a pasar cuando todo eso sea tuyo? ¿Quién va a ser más rico que tú? ¿Tú crees que Bill Gates es rico? Muchacho, o los Rockefeller. No. El hombre más rico de la tierra va a ser tú. Tú vas a ser el hombre más rico de la tierra. Y tú vas a salir en la revista de Record Guinness como el hombre que tiene más tierra, más ganado, más de todo. Y todo el mundo te adorará. Tú vas a tener trabajadores, tú vas a tener gente que te alaben, que te bendigan, gente detrás de ti. Todo el mundo va a estar detrás de ti porque la gente anda atrás de los ricos. De tal manera que no va a haber hombre más popular que tú siendo el hombre más rico. Entonces todo eso es tuyo. Solamente una cosa te pido. ¿Qué es lo que yo te pido? Que te postres ante mí. Tú te postres ante mí y todo eso es tuyo. Y Jesús le dice, solo a Dios adorará. Y hay una tercera tentación, que para mí la tentación más curiosa del demonio a Jesucristo, que es cuando lo lleva a la parte más alta del templo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que ya el demonio, viendo que había tentado a Jesús con el poder, y no lo logró, con el amor a las cosas materiales, para que Jesús, que había nacido sin nada, ¿verdad?, que había vivido sin nada, pues ahora tuviera de todo. Eso fue lo que el diablo dijo, a este lo voy yo a tentar, porque a veces
cuando uno viene de ambiente muy pobre, cuando uno ha pasado hambre y necesidad, pues uno tiene apetencia de tener cosas. El diablo pensó eso en Jesús, que con el dinero, ¿verdad? Una gente que nunca había tenido nada, ahora sí él lo iba a tentar para que tuviera de todo, pero ahí venció Jesús. Pero el demonio entonces dice, ¿y qué voy yo a hacer? Dice, de este hombre hay que deshacerse. De este hombre hay que deshacerse, que se mate ese hombre. Este hombre tiene que morir rápido. Y por eso lo lleva a la parte más alta del templo y le dice, mira Jesús, tírate de aquí. Tírate de aquí. Otra tentación, tírate de aquí. ¿Para qué? Le dice, y aquí es lo más curioso, es la tentación más curiosa, porque el diablo echa mano de una herramienta muy sagrada y muy santa, que es las Sagradas Escrituras. El diablo, con tal de destruir a Jesús, le echa mano a las Escrituras. Y le dice, mira Jesús, tú te puedes tirar de aquí. Y así incluso todo el mundo verá que el poder de Dios está en ti. Todo el mundo va a ver eso, que tú eres Dios. Tú vas a demostrar que eres Dios. ¿Y por qué? Porque dice la palabra de Dios que los ángeles te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Oigan bien, ¿qué quiere el diablo? Que Jesús se tire de la parte más alta del templo, pero es para que se rompa el pescuezo, es para que el hombre se mate, es para deshacerse totalmente de él. Y entonces en ese momento el demonio echa mano a la Biblia. El demonio tienta y engaña hasta con la Biblia. El demonio tienta y engaña hasta con la Biblia. Nosotros pensamos que si el otro tiene una Biblia en mano, hay que oírlo, hay que escucharlo y hay que caerle atrás. Pues el demonio vino con la Biblia en mano, queriendo que Jesús se matara, tirándose de la parte más alta del templo, pues lo tienta con un versículo bíblico, el Salmo 91. Tírate porque dice la Biblia, dice el Salmo 91, oigan, el diablo se sabe la Biblia, el diablo se sabe la Biblia. Tírate porque tú tirándote de aquí, ¿tú sabes qué va a pasar? Que van a venir los ángeles y te sostendrán, pero eso va a ser un espectáculo. Tú sabes la gente cuando te ve a ti cargado por los ángeles, ¿cómo te va a tratar la gente? ¿Y qué va a considerar la gente de ti? Ya la gente no va a ver que tú eres el hijo del carpintero, ni que tú vienes de Nazaret. Lo que va a ver es tu gloria en plenitud, ¿verdad? Entonces, dice, tírate porque la Biblia dice que nada te va a pasar. Y Jesús salió victorioso de todas esas tentaciones. ¿Y por qué Jesús salió victorioso de esas tentaciones? Primero, debemos ver en contraposición a Pedro. Pedro fue tentado y 3 veces negó a Jesús. Entonces, ¿por qué Pedro cayó 3 veces? Porque las 3 ocasiones que debió estar rezando y en vela y en oración, ¿qué estaba haciendo? Estaba dormido. Sin embargo, Jesús, recuerden, antes de caer en manos de sus enemigos por el beso de Judas, después de entre la última cena y el beso de Judas, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba orando en el monte de los Olivos, estaba orando ahí. Y cuando el demonio tienta a Jesús, ¿dónde estaba Jesús? Jesús estaba en el desierto. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en el desierto? No estaba allí viendo novelas ni viendo las redes sociales. Jesús no estaba bebiendo romo, no estaba embullándose o entreteniéndose. Jesús no estaba viviendo la buena vida. Jesús había durado 40 días, 40 noches en ayuno, oración, sacrificio y penitencia, que son los elementos que la Biblia nos manda en este tiempo de Cuaresma. ¿A qué nos manda la Biblia? ¿A qué nos manda la iglesia? A que hagamos lo mismo que Jesús hizo para nosotros poder vencer las tentaciones. ¿Qué hizo Jesús? Jesús primeramente el desierto. No es el lugar de la buena vida el desierto. ¿Por qué el desierto no es el lugar de la buena vida? Porque allí no hay abundancia. En el desierto no hay abundancia. Tampoco en el desierto hay ni mucha agua en el desierto.
En el desierto no hay buenos restaurantes. En el desierto no hay grandes tiendas para que usted vaya a comprar. En el desierto no hay nada de eso. El desierto es el lugar inhóspito, de una temperatura en el día muy caliente y por debajo y en la noche muy fría. Es decir, lugar inhóspito, lugar difícil, lugar donde no hay nada que te entretenga, nada que te embulle, nada que acapare tu atención. En el desierto incluso, oigan bien, en el desierto, en estos momentos usted se mete a un desierto y no hay ni señal de internet. En el desierto no hay de eso. Para que tengamos, yo una gente en el desierto, que estoy buscando internet y no encuentro. No, en el desierto no había de eso. Entonces, Jesús está ahí y Jesús primeramente está ayunando. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es privar el cuerpo de lo que quiere. El ayuno, la vida cristiana es una lucha entre el alma y el cuerpo. El cuerpo que quiere buena vida, lujo, vanidad, apariencia, capricho, entretenimiento, y el alma que quiere oración, que quiere elevarse a Dios. Por tanto, el desierto es el lugar donde se le niegan todos los gustos al cuerpo y se le dan todos los gustos al alma, ¿verdad? El desierto es el lugar donde se priva el cuerpo de todo lo que le gusta, de todo lo que apetece, de todo lo que desea, de todo lo que quiere, y entonces se le da vida al alma, ¿verdad? Entonces Jesús está allí y Jesús nos llevó, no dice la palabra de Dios que Jesús llevara un saco de comida, ¿verdad? Y que hiciera ya... No, Jesús está en ayuno y oración, nada de agua, nada de comida, para significar en nosotros una cosa, que tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Jesús era Dios. Jesús tenía la condición de Dios. Y Jesús hace esas cosas no solamente porque Él la necesitara para vencer el demonio, sino también para darnos lección a nosotros. Jesús dice, oren, ayunen y oren y hagan vigilia para no caer en tentación. Y Jesús está haciendo ayuno, oración y vigilia para no caer en la garra del diablo. Y así Jesús nos da una lección a nosotros de cómo vencer el diablo. ¿Dónde se vence el diablo? El diablo se vence en el desierto. Es decir, ¿qué quiere decir? Que el diablo se vence en el desierto. El demonio vence en la abundancia. Y en el desierto no hay de nada. El desierto es el lugar de las privaciones, de la austeridad, donde no hay abundancia de nada. Ahí no hay nada, ¿verdad? Es decir, en medio de la abundancia, del consumismo, del materialismo, allí vence el demonio. En la abundancia, en el consumismo, en el materialismo, el demonio llenándonos los ojos de cosas, ahí vence el demonio y nos hace caer. El consumismo, el materialismo, la buena vida, la apariencia, la abundancia, la acaparación. Acaparar muchas cosas, ¿verdad? Incluso el desierto es el lugar donde no hay nadie que te alabe ni te bendiga, ni te aplauda, ni te eleve, ni te suba a las redes sociales, ni te diga eso está bien hecho. El desierto es el lugar donde solo Dios te ve. En el mundo de la apariencia que estamos viviendo, el desierto es el lugar donde tú puedes estar como sea, nadie te critica, nadie te bendice, nadie te eleva, nadie te reconoce, ¿verdad? El desierto es el lugar donde solamente Dios te ve y donde solamente puede Dios ver lo que hay en ti. En el desierto no hay apariencia, ni déjame gustarle a fulano, ni déjame hacer una operación y ponerme una crema para que digan qué piel más bonita tengo yo. El desierto no es el lugar donde tú vas a un desierto, donde tú vas al salón de belleza para que admiren tu pelo, o no hay un salón para que te pongan uña y digan, ay, mira qué uña tiene fulana. En el desierto no hay tienda para que tú te pongas pestañas niejas y la gente que yo qué cosa. No. El lugar desaparece todo intento de agradarle y de gustarle al ser humano para solo abrir el corazón a Dios, para que sea Dios quien nos contemple
y vean nuestras almas. Entonces, el ayuno, la privación de todo, para darle vida al alma, y se prive el cuerpo de todo lo que quiere. El desierto, el lugar donde solo Dios te ve, donde solo Dios te ve. El sacrificio de Jesucristo, ya Jesucristo de alguna manera, con el hambre y el ayuno que él pasó en el desierto, con el hambre que él pasó en el desierto, se está preparando, ¿verdad? Negándose a sí mismo para en la cruz despojarse totalmente de sus apetencias para solo darle gusto al querer de Dios. Incluso que no era fácil para Jesús, por eso Jesús en el Monte de los Olivos dice Jesús, Señor, ya Jesús sabía lo que se le venía encima y sabía lo que iba a pasar, y sabía Jesús que era muy, pero muy fuerte lo que se le venía encima, y por eso le dice Jesús, por eso dice Jesús, Señor, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Jesús en ese momento le dice, bueno, Señor, si fuera por mí, yo no me enfrentara a eso. Si tú quieres y si es posible, aparta de mí esto. Pero ya de ahora en adelante yo me pongo en tus manos, no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. La misma palabra de la Santísima Virgen María, ya soy la esclava del Señor. Es decir, que se haga en mí no lo que yo quiero, no lo que yo apetezca, sino que se haga la santa voluntad de Dios. De tal manera, hermanas y hermanos, la estrategia del demonio siempre es tentar. Pero no tentar a la bruta, sino tentar con sabiduría e inteligencia. Oigan bien, el demonio es astuto, el demonio es inteligente, el demonio es muy sabio, y el demonio sabe de qué en cuál es, por decirlo una palabra filosófica, nuestro talón de Aquiles. Es decir, el demonio sabe dónde está nuestra flaqueza. Por eso a Eva le dice que ustedes van a ser grandes, ustedes van a ser grandes. Y cuando Eva oye eso, que van a ser grandes, ya predispuesta, ¿verdad? Con el cerebro lavado, ve el pecado que ya había visto feo antes y ahora lo ve bonito, apetitoso, deseable, ¿verdad? Entonces, de tal manera que el demonio le lava el cerebro a la gente, haciéndole creer que lo bueno es malo, que lo malo es bueno, y el demonio, la tentación que te pone, que te va a llevar al infierno, él le pone como unas promesas, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Eva? Tú vas a ser grande, tú vas a ser inteligente, se te van a abrir los ojos. Es decir, tú vas a ser como Dios, olvídate, tú vas a ser como Dios. Entonces, pero pensemos la ganancia que cada persona al caer piensa que va a obtener. Por ejemplo, ¿qué pensó David que iba a lograr acostándose con una mujer ajena? Él pensó, ay, es una cosa, ¿verdad? ¿Y qué obtuvo por eso? ¿Verdad? La amargura. Y después tuvo que hacer sacrificio, ayuno, oración, penitencia, cubrirse de ceniza, y el Salmo 221 que lo escribe como fruto de su arrepentimiento. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. ¿Qué pensó Salomón teniendo 1000 mujeres, más de 1000 mujeres delante de él, complaciéndole en sinvergüenza y charlatanería, dando órdenes de hacer cosas que desagradaban a Dios? Él pensó que a través de eso él iba a obtener grandes ganancias. Sin embargo, el pobre Salomón terminó mal. Saúl, siendo rey, se creó Dios, se creyó que él era Dios y desobedeció a Dios, hacía las cosas a su manera, y lo menos que le esperaba era que ser despreciado por Dios. Y así terminó siendo despreciado por Dios. ¿Qué pensaría Judas cuando le ofrecieron todo ese dinero por Jesús? Ay, ahora yo tengo dinero. Ay, dinero, dinero, dinero. Ahora yo sí voy a ser grande.
porque yo voy a tener dinero, yo voy a ser rico. Y la gente tiene la ilusión de que con el dinero puede hacer de todo. Y cuando le vino el remordimiento, cuando reaccionó, ¿verdad? Porque el demonio como que nos embobba en un momento, nos hipnotiza y nos hace hacer cosas. Entonces imagínense qué pensó Judas y qué de verdad logró con eso. Pedro también negando a Jesús, que él logró que le iba a pasar, ¿verdad? Librarse de muchas cosas. Sin embargo, después lavó con lágrimas, tuvo que lavar con lágrimas su pecado. Pero en el campo concreto, pensemos nosotros, por poner un ejemplo, y no es menospreciando ni mucho menos, la gente que está en las cárceles. ¿Qué pensaron que iban a lograr cuando cometieron una fechoría, cuando mataron a alguien, cuando planificaron meterse a robar a alguien, cuando pensaron hacer algo que era malo socialmente, que iban a robar tal cosa? Ellos pensaron en ganancia. Es decir, el demonio en el momento de la tentación nos hace ver a nosotros ganancias que nunca van a llegar. Oigan bien, el demonio nos hace ver a nosotros o nos hace creer que vamos a obtener ganancias. Oigan bien, el demonio le prometió ganancia a nuestros primeros padres, ganancia que ellos nunca vieron. Y todo el que esté en la cárcel, cuando se vio frente a la tentación, pensó en ganar. Uno piensa que a través del pecado uno gana, uno va a obtener fruto, uno va a obtener grandes beneficios, ¿verdad? Y empezando por nuestros primeros padres, ¿cuál fue la ganancia del pecado? La muerte, ¿verdad? Así es. De tal manera, hermanas y hermanos, las tentaciones del demonio siempre son un engaño. Termino con una pequeña reflexión, y es que una expresión, y es que el pecado nunca tiene un final feliz. El pecado nunca va a tener un final feliz. Por más bonito que veamos el pecado, por más promesas que nos hagan de que tú haciendo esto, tú vas a tener tal ganancia, todo es una mentira, todo es un engaño. Lo mismo, hay gente nunca se deja a Dios por otra cosa. Nunca es bueno algo en lo cual hay que dejar a Dios. Por ejemplo, una gente comulga en la iglesia. Entonces me voy a unir a una persona. No, yo me voy a unir a otra persona. ¿Cómo tú vas a dejar a Dios? ¿Cómo tú vas a dejar a Dios por Jesús en la Eucaristía? ¿Verdad? ¿Cómo tú vas a dejar a Dios en la Eucaristía? Una señora el otro día, oigan bien, una señora que viene de una vida cristiana, de un hogar muy fervoroso, que se rezaba el rosario y esas cosas. Oigan lo que le pasó a esa mujer, para que no caigamos en la misma estupidez. Ella se enamoró de un señor que era de otra iglesia, no era católico. Y ella enamorada de su hombre, oigan bien, una mujer de iglesia, de rosario, de amor a la Virgen, ella por amor a ese hombre dejó la iglesia. Por amor a ese hombre dejó el rosario. Por amor a ese hombre dejó el amor a María. Y por amor a ese hombre le cayó atrás en su iglesia, donde no había sacramento, donde no había rezo del rosario, donde no había Eucaristía. Entonces este hombre comenzó en la infidelidad, a serle infiel a ella. Después comenzaron los maltratos, después vino los engaños, después vino ese hombre frustrando a esa mujer, ¿verdad? Para subyugarla. Y eso fue una cosa, dice ella, que la vida de ella fue un infierno. Y ahora hace unos meses volvió a la iglesia católica. Después de 15 años, dice ella, toda mi vida fuera de la iglesia católica fue un infierno con un hombre. Y después ese hombre, ¿verdad? Mujeres, parranda, bebida, borrachera, tuvo ella que separarse definitivamente de ese hombre porque le salió el diablo. Cambiaste a Dios, el amor a la Virgen, el amor a la iglesia, y te salió el diablo. Bueno, hermanas y hermanos, así llegamos al final del programa La Vida en Cristo. Hoy lo hice solo,
porque el hermano Toribio llegó demasiado tarde y ya lo dejamos ahí. Yo le agradezco de corazón a todos ustedes que nos siguen a través de Televida, a ese canal, a Carawinque, a los sacerdotes que dirigen, a todo ese personal, lo mismo el Radio María, La Voz de María con el Padre Chelo, Sorar de Leni, todo ese equipo que trabaja haciendo que la palabra de Dios llegue tan lejos. Lo mismo a Miguel Rosario en organización MRC Promesa. Pero a Toribio ya hoy no le voy a dar la gracia, sino que le voy a agradecer otro día. A ustedes Dios les bendiga y que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor les colme sus bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Adiós.